Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a continuar con el siguiente tema de derivadas, a propiedades y fórmula de potencia. Entonces, ya habíamos visto cómo calcular la derivada de una función con la regla de los 4 pasos. Ahora vamos a hacer la derivada, como muchos me decían, de forma rápida o la forma normal. Pues bueno, usando propiedades y fórmulas, básicamente. Entonces, las dos primeras propiedades que se siguen de la definición del límite es que una derivada, que ahora voy a representar a la derivada con este símbolo. La vez pasada simplemente lo habíamos representado de una función f'. Ahora voy a representar esto como la derivada de f, por ejemplo, ¿no? Entonces, la derivada de una función multiplicada por una constante va a ser lo mismo que la constante multiplicada por la derivada de la función. Es decir, las constantes pueden salir de la derivada para todo número en los reales. La derivada de una suma o una diferencia de funciones es la suma o la diferencia de la derivada de las funciones. Va a haber fórmulas para ver cómo se comporta la derivada de respecto a producto y a cociente. La vamos a ver después. Aquí nada más fue suma o resta de funciones y producto, pero por una constante. Entonces, con esas propiedades vamos a empezar a derivar funciones. Entonces, las primeras funciones que vamos a derivar, y eso hago la distinción poniéndole fórmulas. La derivada de una constante es 0, la derivada de una simple x es 1 y la derivada de una potencia se baja el exponente, se le resta 1 a la potencia. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. La derivada de un número, por ejemplo, la derivada del número 5, pues 0. Porque es constante, ¿no? Derivada de pi, pues 0, pi es una constante. Derivada de raíz de 5. Muchos van a decir, ay, pues lo ponemos a la 1/2. No, raíz de 5 es constante, 0. Ok. Derivada de una x, pues ya dijimos que eso es 1. Derivada de 5x, por ejemplo, pues aquí tengo 5 multiplicado por la x. Como 5 es constante, puedo sacarlo. 5 derivada de x, pero la derivada de x es 1, entonces es 5 por 1, 5. ¿Ok? ¿Cuánto sería derivada de 10x? Pues puedo repetir lo mismo, o si no, ya notaron que simplemente como la derivada de x es 1, pues se salva la constante. Esto es 10. Simple. ¿Cuánto sería derivada de raíz de 8x? Pues es la derivada de una constante por x. Entonces, como eso es 1, raíz de 8. ¿Vieron? Entonces, siempre que tengan la derivada de una x por una constante, pues va a terminar en la derivada va a terminar en la constante. Derivada ahora de algo que tenga una potencia, derivada de x a la 3, pues el 3 baja, ¿no? Entonces ya aplicamos esta fórmula. Tengo una potencia, la potencia baja y se le resta 1. 3x cuadrada. A ver, ustedes vean cuánto sería derivada de x a la 5. 5x a la 4, ¿verdad? Bajo el 5 y le resto 1. Derivada de 3x a la 4. Ahora tengo una constante multiplicada por una función. Puedo aplicar la propiedad de sacar la constante y me quedo con la derivada de la función, x a la 4. Y entonces eso me va a quedar 3 por la derivada de esto, es 4x al cubo, ¿verdad? Bajo y le resto 1. 12x cúbica. Entonces notan que este 4 de la potencia terminó multiplicándose por el coeficiente. Entonces no hay necesidad de hacer todo este proceso. En general, 5x a la 6, por ejemplo. Si yo tengo una potencia, pues bajo el exponente multiplicándolo por el coeficiente. 6 por 5, 30 y le resto 1. X a la 5. ¿No? Muy simple.
derivada de 3/4 de x a la 6. Pues bajo el exponente, multiplicando por el 3/4, 6 por 3, 18/4 de x a la 5, etcétera, etcétera. Veamos otros ejemplos. Bueno, entonces otro ejemplo, la derivada de x. Podemos poner potencias negativas, entonces nada más cuidado con los signos. Por ejemplo, x a la -4 baja, y al -4 le voy a restar 1. Entonces esto es -4x a la -5. Entonces con negativos se puede con fracciones también. Por ejemplo, 3x a la 1/2. El medio bajaría, multiplicaría el 3 por 1/2, 3 medios, y al 1/2 le resto 1. Entonces esto es 1/2, le resto un entero, que son 2 medios, menos 1/2, y ya está. Bueno, hay que acomodar estas fracciones negativas, pero ahorita el chiste es ver que podemos hacer la misma fórmula con potencias negativas o con potencias fraccionarias. Ahora, ¿qué pasaría si quiero derivar una raíz, por ejemplo? Derivada de raíz cúbica de x a la 4. Van a decir, bueno, esto no tiene forma de potencia, pero hay una regla, una ley de los exponentes que permite pasar esto a potencia fraccionaria, ¿no? Entonces déjenme escribir aquí la regla. Raíz enésima de x a la m es x a la m, el exponente va en el numerador y el índice n va en el denominador. Entonces esto sería la derivada de x a la 4 en el numerador, 3 en el denominador, y ya puedo aplicar la fórmula. 4/3 baja y le resto un entero, 4/3 menos un entero, 1/3. Y tengo que devolver la fracción, la potencia fraccionaria a radical. Entonces ahora ocupo la misma fórmula, pero en sentido inverso. 4x raíz, aquí me equivoqué, raíz, el 3 es el denominador, va en el índice, raíz cúbica de x a la 1, ¿no? Otro ejemplo, derivada de raíz cuadrada de x a la 5. Entonces cuando no hay nada ahí, recuerden que hay un 2 que no se escribe, entonces esto es x a la 5 sobre 2, 5 medios baja, y le resto 1, 3 medios. Y devuelvo esto a raíz cuadrada, que no lo escribo, de x a la 3. Bueno, eso es para una raíz. ¿Qué pasaría si tuviera una fracción? Derivada, vamos a poner de 3 sobre x6. ¿Cómo derivo esta fracción? Los que ya vieron alguna vez cálculo diferencial van a decir regla de la división. Podría ser la regla de la división que no hemos visto, pero en este caso es mucha herramienta para hacer esto. Recuerden otra ley de los exponentes. Si yo tengo una potencia en el denominador, lo puedo subir como potencia negativa. Entonces esto es lo mismo que decir el x a la 6 lo subo, 3x a la menos 6, y entonces ahora sí puedo aplicar las reglas. 6 por 3 baja, menos 18, x, le resto 1, menos 6 menos 1, menos 7. Devuelvo la potencia negativa al denominador. Esto va a ser como una regla de ortografía matemática. Nunca van a poder dejar potencias ni negativas ni fraccionarias. Entonces, si tiene una fracción, lo convierten en radical. Si tiene una potencia negativa, la pasan al denominador. Siempre. Cuidado aquí, no vayan a pasar el 18. Muchos pasan el 18, dicen, es negativo, también lo paso hacia abajo. No, el 18 es negativo, pero su coeficiente, no su potencia. Su potencia es un 1, que aquí está implícito. ¿Sí? Bueno, entonces podemos combinar estas incluso. ¿Qué tal que yo tuviera derivada de 5 sobre raíz cúbica de x a la 2? Pues esto sería la derivada. Primero raíz cúbica de x a la 2 es x a la 2/3. Luego, por estar abajo, lo subo, 5x, y sube negativo. Ahora ya está en la forma de potencia. Bajo el exponente lo multiplico, 5 multiplicado por menos 2/3, menos 10/3.
y le resto 1, menos 2 tercios menos 1, menos 5 tercios. Como es negativo, lo paso hacia abajo. Noten que aquí ya hay algo en el denominador, entonces cuando yo lo paso hacia abajo simplemente lo junto con el denominador, x a la 5 tercios. Y como tengo potencia fraccionaria, lo voy a escribir como radical. Menos 10 sobre 3 raíz cúbica de x a la 5. Bien, bueno, entonces hasta aquí ya sabemos derivar potencias multiplicadas por constantes. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera alguna operación entre estas cosas? Por ejemplo, PQR. Que yo tuviera la función f de x igual a 5x al cuadrado menos 3x más 6. Entonces quiero derivarlo, pues aplico, ya voy a escribir así ahora de esta manera. Aplico la regla de la fórmula de derivada de sumas y restas, la propiedad que vimos en un inicio. Si tengo una resta, pues voy a escribirlo por única ocasión por separado. O sea, yo quiero entonces la derivada de todo esto, pero la propiedad de sumas y restas me dice que es la derivada esta. Y esta ya la puedo calcular pues con la propiedad o ya directamente como lo habíamos visto, ¿no? 3 por 5, 15x al cuadrado. Derivada de 3x, pues saco el 3, es la derivada de x que es 1, entonces esto es 3 y la derivada de una constante es 0. Podemos hacerlo directo, o sea, no hay ningún inconveniente. Ahora, si mi función involucra alguna raíz, por ejemplo que yo tuviera esto, 3 raíz de x menos 4 sobre x al cuadrado, pues antes de hacer algo primero reescribo, esto es 3x a la 1 medio, 4x el cuadrado sube a la menos 2 y entonces derivo. Esto es 3 medios por 3 por 1 medio, 3 medios, le resto 1 y menos 4 por menos 2 más 8x y le resto 1. Esto sería 3 sobre 2, este como es negativo lo bajo a positivo y este es negativo lo bajo positivo. Ahora este que tiene potencia fraccionaria lo devuelvo en radical. Y listo, esa es la derivada de estas. Entonces con esto vimos qué pasa con una derivada con sumas y restas. ¿Qué pasaría si hubiera multiplicaciones? Vamos a ver reglas de multiplicaciones, pero hay algunas multiplicaciones, divisiones y potencias simples que podemos hacerlos con las reglas que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a escribir eso. Entonces vamos a derivar algunas funciones más complejas. Por ejemplo, vamos a derivar esta función que tiene una potencia a la 2 y una multiplicación por una raíz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aunque vamos a tener más adelante herramientas para derivar productos, en este caso es muy simple y de hecho es mejor hacerlo así. Tengo la potencia, la elevo al cuadrado, pues es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. La raíz la escribo con potencia fraccionaria y yo sé que cuando multiplico bases iguales las potencias se suman, entonces x a la 1 medio por 2, 2 enteros más 1 medio son 5 medios, x a la 1 medio por 4x, sumo la potencia 1 más 1 medio son 3 medios, y aquí pues no hay x, entonces 4 por x a la 1 medio, y entonces ya puedo aplicar la derivada de... Ya puedo derivar, ya está escrita en una forma derivable, entonces ahora sí, derivada. Tengan cuidado al escribir, muchas veces están escribiendo esto y ya van poniendo derivada, derivada, derivada. No, tengan cuidado al escribir porque ustedes mismos se pueden revolver con su forma de escribir. Si van a reescribir la función, pongan que eso es f. Otra cosa, no deriven por pedazos. Luego a veces hay algunos términos que apenas van reescribiendo, la mitad para allá están reescribiendo y la mitad para acá están derivando. No, entonces primero reescribir todo en su totalidad y después derivar todo en su totalidad. Entonces aquí ya terminé de reescribir, ahora sí derivo y aquí pongo el símbolo. Entonces esto sería 5 medios de x a la 5 medios de resto 1, 3 medios, menos 4 enteros por 3 medios son 4 por 3, 12 medios.
de x, 3 medios le resto 1, 1 medio, y luego 4 enteros por 1 medio, 4 medios, y al medio le resto 1. Entonces ya derivé, ahora solamente tengo que reescribir 5 medios, esto es raíz cuadrada de x al cubo, 12 medios son 6 enteros de raíz de x, 4 medios son 2 enteros, y este x a la 1 medio pues lo voy a escribir abajo a la 1 medio y pues estarán de acuerdo que es raíz cuadrada. Y listo. Entonces lo mismo ocurre si fuera una división. Si yo tuviera una división y quiero aplicar estas fórmulas, pues simplemente en vez de sumar potencias como hice aquí, resto las potencias. Veamos un ejemplo de esto. Si yo tengo esta división, vamos a derivar. Entonces antes de derivar, vamos a hacer la división. Entonces, ¿cómo se hace la división? Se reparte, ¿no? Este entre este entre este entre este. ¿Por qué funciona esta división? Porque abajo es un único término. Si aquí fueran dos o más términos ya no se podría y ya tendríamos que derivar con las fórmulas que vamos a ver más adelante. Aquí me quedaría 6 entre 2, 3, resto potencias, x al cuadrado, 3 medios, resto potencia, x a la 0, que es un 1, no lo escribo, 8 entre 2, 4, sobre x al cuadrado. Todavía tengo una potencia abajo, entonces voy a reescribir, y aquí es donde les decía, no vayan derivando, porque podrían decir algunos, esto ya sé que es 6x, esto es 0, pero esto lo subo, y derivar aquí, y acá solo escribir. No, primero reescribimos, y ahora sí ya podemos derivar. 6x, la derivada de 3 medios es 0, la derivada de 4x a la menos 2 es menos 8x a la menos 3, 6x más por menos menos 8, y esto que está con potencia negativa lo pasamos para abajo, y listo, ya terminamos de derivar. Bueno, espero que esto les sea de utilidad. Yo aquí les voy a dejar ejercicios de repaso para que los compartan en el grupo, y cualquier duda ahí estamos para compartirlas y para responderlas. Hasta luego.